La Voz Espírita de Nicaragua. A través de Radio El Pensamiento. Bienvenidos a su programa, La Voz Espírita de Nicaragua. Con el propósito de divulgar las enseñanzas de los espíritus de verdad enviados por nuestro Señor y Maestro Jesús de Nazaret. Unas nuevas y complementarias revelaciones por los espíritus de parte de Dios a la humanidad entera, con el valioso propósito único de guiar, corregir y aclarar las dudas de los misterios después de la muerte que el hombre no ha podido resolver. Misterios que son revelados en los 5 libros codificados por el profesor Allan Kardec. Libro de los Espíritus, Libro de los Mediums, Libro del Evangelio según los Espíritus, Libro El Cielo y el Infierno y el Libro La Génesis. Los espíritus son ángeles que han hablado para dar luz donde antes había oscuridad. Al fin el velo es quitado, con estas revelaciones, de los espíritus superiores, verdaderos, enviados de Dios de la nueva era. Ya con ustedes, La Voz Espírita de Nicaragua. Hoy presentamos ¿Existe la vida después de la muerte? Bienvenidos a su programa La Voz Espírita de Nicaragua, que se transmite todos los sábados de 11 a 12 del mediodía a través de Radio El Pensamiento. Comparten con nosotros los hermanos Pedro Cárdenas, el hermano Leonel de la Cruz Quintero y nuestra colega periodista Carolina Cardosa. Hermano Pedro Cárdenas, hermano Leonel de la Cruz Quintero, buenos días. Buenos días Benjamín, buenos días estimada audiencia. Le damos gracias a Dios primeramente y al doctor Alan Teffel que nos permite estar aquí a través de esta radio para llevarle a todos ustedes un programa más de La Voz Espírita de Nicaragua. El tema de hoy es lo que comúnmente llamamos la muerte. Antes que nada, vamos a iniciar la oración de apertura de esta actividad. Dios Padre Todopoderoso, bendito sea el Señor, santificado sea tu nombre, Señor. Te pedimos en este momento que nos protejas, nos ilumines y conduzca nuestros sentimientos y nuestra palabra para que todo lo que aquí digamos sea dicho en el orden divino conforme a tu voluntad. Te pedimos la protección de tu amado Hijo Jesús de Nazaret, Madre María de Nazaret y Johanna de Ángeles y otros espíritus que tú enviarás por tu voluntad, Señor, para que nos protejan, nos iluminen y guíen esta exposición que hoy traemos para que sirva de alguna manera de consuelo, de orientación, de luz y verdad a todos los audientes, a toda la audiencia de esta radio. Amén. Así sea. Así sea. El tema de hoy, como había mencionado, es la muerte. Y la primera pregunta que se nos hace generalmente cuando se habla de este tema es: ¿la muerte existe? Para iniciar ese tema muy importante, muy interesante en todos los sentidos, porque trastoca todos los aspectos de la vida, en cualquier edad de existencia que tengamos, pues vamos a hacer una cita de los evangelios, en este caso de Lucas, capítulo 9, versículo 60, que en algún momento de la historia, cuando el Maestro Jesús se encontraba en nuestra tierra, nos decía algo relacionado a este tema. Él andaba
digamos así, seleccionando a sus discípulos, y en un momento dado uno de ellos dijo que después lo iba a acompañar porque tenía que atender los funerales de su padre. ¿Y cuál fue la respuesta del maestro? Él dijo lo siguiente: dejad a los muertos el cuidado de enterrar a sus muertos. En cuanto a ti, ve a anunciar el reino de Dios. Como ustedes pueden ver en esa expresión del maestro, hay dos cosas interesantes. Primero dice que dejad a los muertos, dice, el cuidado de enterrar a sus muertos. Eso tiene un mensaje muy importante de que realmente la persona que está, o el cuerpo que está inerte en ese momento, sin vida, sin signos vitales, sin energía vital, pues es lo que se llama muerto. Pero muchas veces, como ustedes saben, muchas veces uno mismo, por el dolor, por la ausencia, lo que le llamamos pérdida, que no es más que ausencia de un ser querido, pues nos sentimos tan mal. Quizás la palabra es tan adolorido, y muchas veces no tenemos sentido de la vida y hablamos y actuamos casi como un muerto. Entonces por eso él dice: dejad a los muertos el cuidado de enterrar a sus muertos. Y cuando dice en cuanto a ti, que se refiere al discípulo, ve a anunciar el reino de Dios. Eso es así porque hay tanta ignorancia. En aquel entonces había muchísimo más, pero en la actualidad hay tanta ignorancia de lo que es el reino de Dios y su justicia, que en ese momento el maestro determina que es más importante, más urgente en ese momento anunciar el reino de Dios y su justicia que abandonar ese proyecto por atender los funerales de un familiar, y que no es cualquier familiar, es el padre, el papá del discípulo, y que aún así él le dice eso a su discípulo y a las personas que estaban con él. Ahora, ¿qué tan duro suena eso? Muchas veces podemos decir que sí, pero algunas veces, reflexionando más allá de lo que él nos dice, se puede decir que no es tan duro, y eso es lo que vamos a tratar de atender en esta explicación, en esta exposición que traemos hoy. Pero entonces quiere decir de que tenemos que abandonar a nuestros familiares después que fallecen. Bien, muy interesante la pregunta, muy aterrizada también, podemos decir, porque es lo que generalmente, igual que nosotros antes de conocer la doctrina espírita, pensábamos, y aún todavía es parte de la cultura del ser humano, parte de la cultura nuestra, de la cultura occidental, velar nuestros muertos, hacerle todo una ceremonia, todo un proceso desde que fallece hasta que se va a enterrar. Y no, pues definitivamente sí tenemos que llorar a nuestros seres queridos que nos dejan, pero la reflexión que traemos está en este sentido. Primero pensamos de que todos tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no la conocemos, no conocemos ese proceso, no sabemos qué ocurre. Traemos la palabra a la par del término muerte, desencarnación. ¿Qué es desencarnar? Es algo que vamos también a explicar, que es lo mismo que morir. Desencarnar es morir. Hasta donde la cultura normal así nos dicta. La otra pregunta asociada a esa es: ¿existe la vida después de la muerte? Esas tres preguntas,
¿Quién tiene miedo? ¿Qué es desencarnar? Y si existe la vida después de la muerte, vamos a abordarla en este tema. Ese es lo interesante de este tema, en base a la primera cita que hablamos del Maestro Jesús. Primero, se debe observar cuidado absoluto por la vida, en todos los aspectos. Cuando hay un enfermo, se debe de atender. Cuando está en un estado, digamos, saludable, pero que puede peligrar por ciertas situaciones, igual, la vida se debe cuidar primero. Eso es lo principal, es la vida, porque es la presencia de Dios en nosotros. Pero, una vez que se da el proceso de desencarnación, donde el espíritu se desprende de su cuerpo físico, ya allí no hay retorno. Entonces, cuando Lázaro aparentemente muere, ya está enterrado, y llega el Maestro Jesús y lo resucita, eso tiene otro mensaje relacionado a la vida. Primero, de que él no estaba muerto, como cuando dijo, cuando resucitó a aquella niña. Recuerde que existen enfermedades donde la persona... La hija del romano. Sí, cuando las personas dejan de respirar, catalepsia. Entonces, en los estudios espirituales se llega a identificar de que situaciones como esas se dieron y que Jesús, sabiendo ese desarreglo corporal, él tenía que actuar porque tenía que revivir a esa persona, inyectarle energía y revivirla, en dos palabras. Entonces, esos procesos se dieron y son procesos naturales, que inclusive en la actualidad se dan en muchos. Ahora se practica técnicas como resucitar con electrodos cuando hay paro cardíaco y cosas así. Entonces, el Maestro Jesús sabe que lo importante es la vida. Él va y le dice a Lázaro, levántate, y él obedece porque es el Maestro, no es un ser espiritual cualquiera, porque hacer esa acción es mover muchísima energía para que el proceso o el estado cataléptico que puede tener una persona pueda ser superado. Se necesita una energía especial y efectiva para que eso se pueda cortar y volver a la vida, volver a la normalidad a la persona. Hay otras cosas que son misterio, que a medida que uno va aprendiendo, conociendo las leyes de Dios, se van explicando, se van desvelando, se van conociendo, entendiendo, y en la medida que uno va conociendo todas esas cosas, las puede explicar perfectamente. Ahora, ¿qué es entonces el morir? El morir, lo que sabemos que es el morir, realmente es cuando el cuerpo físico... Pero bueno, antes que nada, en otras exposiciones hemos dicho de que los cuerpos que constituyen al ser humano son tres al menos. Dijimos el cuerpo físico, dijimos que el periespíritu y el espíritu. El cuerpo físico está ligado directamente al periespíritu, que es el cuerpo energético. Y el cuerpo energético es el que envuelve al espíritu. Entonces, el que pierde la energía vital, el que ya no tiene capacidad de absorber la energía vital proveniente del principio vital de Dios, es el cuerpo físico, y por lo tanto deja de respirar y todo lo que ya sabemos. Pero en ese momento se da entonces un desprendimiento del periespíritu, del cuerpo físico, y juntamente el periespíritu con el espíritu envuelto se desprende, y es cuando se conoce la situación que hemos escuchado, hemos visto en películas
y explicaciones de muchos especialistas en la materia, donde nos explican de que la persona ya fallecida puede observar su cadáver, puede observar a los familiares que rodean el cadáver y todo lo que pasa, como mirábamos en la película de Demi Moore, donde él está en una lucha con alguien que le sale a Ghost. Sí, la película se llama Ghost. El muchacho está luchando con alguien que quiere arrebatarle algo y lo mata. Él sale corriendo detrás de él, pero cuando él sale corriendo detrás de él ya no es, ya está, su cuerpo ya está muerto. Cuando él regresa, ve que Demi Moore está sobre el cuerpo, sobre su cuerpo, y él está viendo todo. Y ahí es donde comienza el proceso donde la persona, el espíritu, la persona, la conciencia, observa cómo el proceso se da, que ya está desprendido, pero que él sigue sintiendo, se siente igual, y no hay explicación por qué razón hay eso que él observa, esa imagen. O sea, ve el mundo físico y él se ve en el mundo espiritual. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre entonces al morir? El que muere realmente es el cuerpo. El alma, el espíritu no muere. Y de alguna manera en la doctrina espírita lo definimos de esta manera. Desencarnar es el cambiar de plano, como alguien que se transfiere de una ciudad hacia otra, allí en el mundo, sin que el hecho le altere las enfermedades o las virtudes, con la simple modificación de los aspectos exteriores. ¿Cuáles son los aspectos exteriores? Bueno, su cuerpo físico, su enlace con él, como espíritu en el cuerpo físico. Esas son las cosas que ocurren, pero lo demás, eso sigue igual. Hay una expresión que ya la hemos citado aquí, que dice, no sé si es muy nicaragüense esa expresión, dice genio y figura hasta la sepultura. Ajá. Entonces eso se queda corto, porque genio y figura, digamos, solo la figura es la que queda ahí, pero el ingenio, su carácter, toda su personalidad, su idiosincrasia continúa vivo, y es ahí la expresión correcta de la vida, donde está él, porque en ese momento ese espíritu deja de sentir los dolores físicos por el cual muere el cuerpo, y su espíritu se despoja de eso y se despoja de los dolores físicos. Obviamente le quedan sus pesares, sus amores por sus hijos, por sus familiares, le quedan dudas y todo lo que tenía anteriormente, antes del desprendimiento del cuerpo, y la vida continúa prácticamente para él, pero en otro plano y ya con unas perspectivas diferentes. Hermano, esa muerte natural y la muerte de aquellos que deciden quitarse la vida tienen el mismo proceso del que estamos hablando de la muerte. Primero, obviamente hay diferentes formas de desencarnar. Eso lo traemos acá. Por ejemplo, la natural, que es por vejez. Generalmente se dice que es cuando ya el órgano o el organismo ya está cansado, fatigado, y ya pues no tiene, digamos, las características para seguir funcionando con la energía vital. O sea, la energía vital no la asimila. La energía vital, que es la que sostiene el cuerpo en vida, está ahí presente, pero él ya no la asimila. Ya el corazón no late, la circulación de la sangre es muy débil, y todos los demás procesos que conocemos en el metabolismo comienzan a disminuir, y se da el desprendimiento del espíritu, como lo estaba mencionando, y el cuerpo físico, y con el desprendimiento del espíritu se retira la energía vital, y
y el cuerpo físico queda inerte y sin vida. Eso es lo que le llamamos en el plano físico muerte. Muerte del cuerpo físico, no así del alma o espíritu, de la conciencia. La conciencia sigue igual, tal vez un poco alterada por la sorpresa, las cosas que uno desconoce en ese momento, aunque el proceso de desencarnar, de desprendimiento del cuerpo, nosotros lo vivimos en los sueños. O sea, ese proceso no lo desconocemos, pero como es un proceso diferente a los de los sueños, entonces nos da temor, no lo conocemos, no tenemos la explicación para cada uno de los puntos del proceso, y entonces nos da miedo. Por eso es que generalmente sí, existe un temor, un horror a la muerte, pero todo lo que tiene que ver con temor tiene que ver con ignorancia, es porque lo ignoramos. Una vez que ya lo conocemos, ya se nos quita ese miedo. Ahora, otro tipo de muerte, la accidental y muerte violenta, por ejemplo, eso también son otro tipo de enfermedades donde el desprendimiento del espíritu es violenta, es rápida, y ahí es donde es parecida a la película que estábamos refiriéndonos, donde todo se da violentamente y en cosas de segundos y todo cambia. Luego la tercera puede ser la enfermedad, una enfermedad que en cualquier edad se puede presentar, una enfermedad terminal. Y la cuarta se da como el suicidio. Ok, pero el suicidio, ¿qué es el suicidio? El suicidio es realmente un acto de desesperación, de desconocimiento total de la ley. Es un acto donde se le da prácticamente la espalda a Dios y a sus leyes, a su amor, a su misericordia. Y uno desconoce esa situación porque quiere resolver los problemas de una manera totalmente inadecuada, suponiendo de que lo va a resolver, y todo lo contrario, Carolina, todo lo contrario. Se profundizan más los problemas, porque primero, como usted decía, Dios realmente no quita la vida. Dios lo que hace es que ejecuta, sostiene los procesos a través de las leyes físicas para que la vida se manifieste. Son los procesos los que se encargan de retirar la vida en el cuerpo cuando corresponde. Todo tiene una correspondencia. Inclusive en la muerte accidental también. En la muerte accidental se da como efecto de una causa y de un plan que ya hemos hablado anteriormente. Los propósitos de la vida y todo lo que el ser humano o el alma viene a hacer a la tierra, se cumplen conforme a la ley. Nada está fuera de la ley. Como dice, nada se mueve sin la voluntad de Dios. Esa expresión significa también de que nada ocurre si no lo determina la ley, que a cada uno de los aspectos corresponde. Entonces el suicida, les voy a mencionar, se mete a una situación tan grave que ni él mismo puede con ella, porque cuando el espíritu desencarna, va a un estado de conciencia, a una situación, a un plano del mundo astral, que se le llama umbral. El umbral, como todo umbral, ¿verdad?, que es un punto intermedio entre un plano y otro, es donde la persona, el espíritu, va a resolver algunos asuntos pendientes con la encarnación antes de pasar al plano espiritual que le corresponde por el grado evolutivo, el grado de conciencia, lo que le corresponde posterior al fallecimiento. Vamos a decir, por ejemplo, una persona primitiva, una persona muy primitiva, digamos que tiene poco conocimiento y muere por alguna razón, no va a tener el mismo estado de conciencia o la misma
lugar en el plano espiritual que, por ejemplo, un médico o un filósofo o grandes personajes como ya lo conocemos, grandes filósofos, inclusive el Maestro Jesús, Madre María y otros seres que han pasado por la tierra, Buda, Gautama, por ejemplo. O sea, no es el mismo caso, son otros planos donde ellos van, pero los espíritus inferiores van a lugares, principalmente al umbral, como a conocer la situación negativa en que estaba su vida, verla de frente, se va a enfrentar con todos los problemas que tiene, y en ese momento va a tener la oportunidad de cambiar esa situación. Vamos a decir, si alguien se suicida vamos a decir algo tan común, tan sencillo, por deudas. Entonces, a través de ese suicidio, primero queda con más problemas emocionales, depresivos, todos los problemas depresivos, todos los problemas emocionales, toditos los que tenía en la vida, por la cual se quita la vida, se multiplican cuando él desencarna, producto del suicidio. Va a sentir más negatividad, más depresión, se va a sentir en una situación peor, de tal manera que a medida que va pasando el tiempo en ese umbral, él va reconociendo la causa por lo cual él está así, y comienza a reconocer y a saber de que primero que hay otras maneras de solucionarlo, y segundo, los efectos dañinos que causa a su familia, ¿ya? Porque una deuda es muy grave para una familia, el desamparo que pudiera quedar sus familiares, por ejemplo, sus hijos pequeños y todo lo que eso implica. Entonces, por eso es que uno de los servicios espirituales que los centros espíritas en el mundo en los centros espíritas se dan servicios espirituales para tratar ese tipo de situaciones, donde se le orienta a la persona, al paciente, las diferentes alternativas que hay, el significado que tiene el quitarse la vida, ¿verdad? Lo que eso implica, tanto para él como para sus familiares, y para su vida futura espiritual. Entonces, ellos de alguna manera logran entender la complicación en que se entrarían al hacer eso, y generalmente las personas desisten de esa solución. ¿Dónde vamos después de nuestra partida física? Bueno, ya lo mencioné. Vamos primero al desprenderse el espíritu del cuerpo físico. Se desprende y vamos al umbral. El umbral puede ser muy oscuro, puede ser muy, digamos, lúgubre, puede ser muy sucio. Hay una película que es importante, que es muy interesante verla para entender esas situaciones, que se llama Nuestro Hogar, la 1, la número 1, porque ahora ya está la 2, de artista brasileño, de TV Globo creo que es, y se llama Nuestro Hogar 1. Ahí esa es la vida de un doctor que se dedica, era un excelente médico, y se dedica así a descuidar su vida, a descuidar a la familia, y se enreda con muchas mujeres, y luego de tanto descuido que tiene, aún siendo médico, él fallece y va al umbral, y allí es donde él encuentra la razón por qué él está ahí en ese umbral, en esas situaciones que prácticamente es como un chiquero, como lo describe la Biblia, el estado de uno de los hijos amados de él, que demuestra que la fe que él tuvo, a pesar de que estuvo en esa situación, fue la que lo sacó de allí, y verdaderamente ese es el camino de cada uno de los espíritus, de la alma, de nosotros, al reconocer el error, y con la fe por delante, sobre todo, saber de que si existe un Dios, que le hemos fallado, pero que una vez que yo esté
dispuesto a reconocer mi error, voy a tener la fortaleza, la luz y la inteligencia suficiente para revertir esa situación y no volverla a cometer. Entonces, eso mismo pasa en esa película. Lo mismo pasa y podemos ver cómo allí en ese lugar, después de estar en el umbral, los sacan de allí y lo llevan a un centro de recuperación, como en un hospital. ¿Dónde realmente nosotros nos ubicamos después que morimos? Buenos días a aquellos que nos están escuchando desde Costa Rica y distintas partes de Nicaragua y del mundo, ¿no? Claro. Realmente el tema es bien interesante y las preguntas que hace la licenciada Carolina Cardoce son de profundidad en el tema en cuanto a lo que comúnmente llamamos muerte, esa desconexión que de repente, como cualquier acto físico, decimos se fue la luz. Desaparecemos. Se fue la luz y todo queda en oscuridad si estamos de noche o en la penumbra. Entonces igual sucede con la muerte, ¿no? Y siempre hay un hermano que nos da seguimiento todos los sábados, el hermano Keren Hernández, saludos para él y su familia, de que él siempre le gusta hablar de las leyes de Hermes Trismegisto, el 3 veces maestro. Dice que Hermes, que como es arriba, es abajo, y que todo cuanto existe tiene una causa y un efecto. Y otras leyes que hay ahí, en verdad, en las obras de este gran, ilustre y sabio Hermes, 3 veces maestro. Entonces, realmente, Carolina, y los oyentes, para que vayan entendiendo, pues, porque quizás no entenderán algunas terminologías como periespíritu, etcétera, y corrientes vitales y fluidos vitales. El lenguaje, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a entender cuando ustedes vengan a nuestra hermandad, a nuestra doctrina, y van a ir afinando su sentido, afinando el alma, afinando el espíritu, para comprender estos misterios, ¿no? Que hoy dejan de ser misterios porque estamos aquí nosotros al frente de estos micrófonos desde la radio El Pensamiento, llevándole más luz de las que ya algunos de ustedes podrán tener. Cuando decimos que como es arriba es abajo, imaginémonos la pregunta que estás haciendo al final. Imaginémonos aquí en Managua, ¿cuántos barrios existen? ¿Cuántas residencias? ¿Cuántas urbanizaciones elegantes? ¿Cuántos diferentes estadios de vida? Y entonces algunos elegirán, si tenemos poder económico, elegir en Bello Horizonte, otros elegir en las colinas, otros elegir en Acahualinca, otros elegir en Ciudad Belén. Pero todos no dejamos de ser espíritu encarnado. La pregunta que tú hacías de cómo ocurre este proceso de muerte, pues a todos nos ocurre de diferente manera ese desprendimiento. No le ocurre igual a aquel ser humano que ha venido a la tierra a llevarnos consuelo, a traernos alegría, a darnos amor, a darnos cobijo, como hace una madre viendo a todos sus hijos con igual amor, no importando si uno es violento, si el otro es amoroso, si uno se hizo monja, el otro se hizo sacerdote, el otro se hizo cura, el otro se hizo pastor, el otro se hizo delincuente, ladrón, marihuanero. A todos la madre nos mira por igual, ¿sí o no? Entonces, en ese proceso de desencarnación, de repente murió el sacerdote, que en determinado momento vino a darnos consuelos, esa paz, esa tranquilidad. La desencarnación o el desprendimiento del cuerpo físico hacia el mundo espiritual de ese ser va a ser diferente a la frecuencia que va a tener el delincuente, que vino a hacer maldades, que vino a asesinar, que vino a matar, que vino a hacer el mal.
el delincuente va a sentir que su carne no puede desprenderse. Son aquellas angustias que a veces alguien dice, pero si le pegaron 20 balazos y no muere, está ahí todavía en el quirófano, lo operan, lo vuelven a operar, lo vuelven a meter, porque una de las prioridades de esos espíritus, como el de los médicos, es hacer el bien, sin mirar a quién. Entonces ese delincuente va a estar ahí sufriendo 1 año, sufriendo 6 meses, 3 meses, 2, 3 años, algunos que están en coma y no pueden irse. Es la pregunta del por qué. Entonces no es lo mismo desprenderse de alguien que ha hecho el bien a alguien que ha hecho el mal, Carolina. Entonces, estamos hablando de que existen los lugares para descansar espiritualmente, eternamente, o realmente el espíritu se encarna en alguien igual o parecido a lo que fue la persona en vida. Sí, por supuesto existe lugar de descanso, todos tenemos un lugar de descanso, pero como decíamos, primeramente tenemos que pasar a reconocer nuestros errores. Bueno, voy a aprovechar para contestar la pregunta, el juicio final. Sí. ¿Qué es el juicio final? El juicio final no es un juicio universal ni global de toda la tierra, de todas las almas en la tierra, no. El juicio final se refiere al juicio de la encarnación que corresponde a cada persona. Cada persona tiene un juicio final. ¿Cuál es? Bueno, su misma conciencia se va a encargar de señalar, de enjuiciarse a sí mismo, y esos son los dolores más grandes que hay, como el que mencionaba con el suicida. Es ese sufrimiento en ese estado de conciencia donde está, en ese umbral. Ese es el juicio final de esa vida. Ese es el umbral oscuro. Sí, es el umbral oscuro, el más oscuro. Es la condición del alma ya desencarnada. El juicio final es el juicio final de cada uno de nosotros, no es del mundo. Cada humano, cada alma que se desprende o fallece su cuerpo físico, está en condición ya de pasar a otro estado de conciencia y responder por lo que hizo en la vida, en la tierra. Y sí, ese es el juicio final de esa encarnación. Ese es el juicio final. Se ha interpretado mal y por eso estamos aquí explicándolo. Si una persona bondadosa, obviamente va a tener un umbral muy bonito, van a esperarlo muchas personas, van a estar alegres que él llega, pero no es así con un asesino. ¿Y el asesino de dónde va? Ahora, el papá que es asesinado por su hijo, pues igual que cualquiera que pierde su cuerpo, que fallece su cuerpo, va a ir a un umbral, pero no porque lo mató el hijo, sino porque hubieron razones por las cuales él tuvo que desencarnar de esa manera, y él ahí se va a dar cuenta por qué razón. Uno, cuando el hijo desaparezca, o sea, cuando el hijo muera, a él le va a corresponder responder en ese momento, cuando él fallece, el haberle quitado la vida a su progenitor, que es algo muy grave, porque atenta contra la vida que no es de él, y no es él a quien le corresponde disponer de una vida, sino que, como lo hemos mencionado, ya lo sabemos, es Dios quien la proporciona, no la quita, ¿verdad? Pero él sabe, con sus leyes, cómo se va a dar ese desprendimiento, de forma natural o de forma violenta. Entonces cada uno responderá por lo que le corresponde. No hay nada que uno va a responder por el otro, no. Cada quien responde por sus actos. El asesino no va al infierno, no existe el infierno. El infierno, esa es otra palabra. El infierno es lo que se llama en filosofía metafísica, en la metafísica o en filosofía, son estados de conciencia. El infierno es relativo a lo siguiente. A ver, existen personas que aún sin conocer mucho la doctrina espírita, dicen: cuando yo fallezca, cuando yo deje este cuerpo aquí en la tierra,
nunca volveré a reencarnar. ¿Por qué lo dice? Porque esta vida es un infierno. ¿Cómo así? Bueno, todo lo que se llaman las dificultades, vicisitudes. Entonces, ahí podemos nosotros ver dónde está el infierno para ella, en la tierra. ¿Qué cosa es eso? Un estado de conciencia. En estado de conciencia en que ella está, en que su alma está físicamente presente en un plano, para ella es el infierno. Entonces, si ella así lo considera, es porque no le gusta lo que está pasando. Ok, eso tiene una consecuencia. Cuando ella fallezca, va a pasar igual, va a tener que responder por todo lo actuado, todo lo pensado y todo lo hecho ante su misma conciencia, porque ¿quién le va a señalar? Lo señalan los otros espíritus, los otros desencarnados que están allí en el plano donde ella va, y se van a encargar de decirle, no era por la que no quería vivir en la tierra y ahora está sufriendo. O sea, así igualmente le van a señalar a ella, o le señalarán a los que asesinan, asesinaste a tu padre, o al doctor que estamos hablando, que se descuidó siendo doctor. Los otros espíritus que están en ese mismo plano, en ese mismo umbral, pasando las mismas situaciones que él, le decían, asesino, suicida, le gritaban. Entonces él, cuando ya está reflexionando, ¿por qué estoy aquí? ¿Y por qué me dicen suicida? Y él se queda con la incógnita, y cuando ya va al centro, donde lo van a atender, al centro espiritual, donde lo atienden, para que él cambie, ya se da cuenta, mejor dicho, de su situación y está de acuerdo con cambiar, no volver a pasar esas situaciones, está dispuesto a mejorar su carácter y todo lo demás. Entonces él hace la pregunta en el centro, ya a los seres que están ahí atendiéndolo, ¿y por qué me gritaban suicida si yo morí de muerte natural? Entonces el guía espiritual le dice, el enfermero, no, tú no moriste de muerte natural. Moriste porque descuidaste tu cuerpo, lo destruiste y entonces dejó de vivir. Eso se llama suicidio indirecto. Y aquí los espíritus se encargan de decírtelo directamente, suicida. O sea, por tu culpa, siendo médico, perdiste tu cuerpo físico en menos tiempo y en el tiempo que no correspondía. Es ahí donde está la explicación. ¿Por qué es que nosotros, la razón, mejor dicho, por qué cada uno de nosotros, cada una de nuestras almas, tenemos que estar conscientes de las leyes, de todo lo que la vida implica, y cuidar primeramente la salud? Primero, cuidarse la salud. Siempre se dice, lo primero es la salud. Lo segundo es la presentación de uno. Bueno, su cuidado, su aseo personal y toda una serie de cosas. Todo eso tiene que ver con el cuidado de la vida, con el amor a la vida. Entonces eso tiene una consecuencia posterior. Igual que como tiene el descuido de la vida, tiene otra consecuencia, obviamente correspondiente a lo que se hace. Descuido tiene que haber una causa negativa, donde generalmente en primer lugar se ve en el umbral. Ahí se ve uno en un espejo, y es allí, a eso es lo que se le llama juicio final. Pero es el juicio final de esa alma, no de todo mundo. Aunque dentro de las... Hecho por Dios, sí. Sí, dentro de los tipos de muerte que estábamos hablando, existe también la muerte colectiva, que es cuando hay, por ejemplo, como acabamos de pasar ahorita, la pandemia, cuando estaba en el punto más fuerte, el COVID, se dieron desencarnaciones en colectivo, grupos, en cada hospital, todos los días, 5 o 10 personas. Fue masivo. Al menos que nosotros nos dimos cuenta, ¿verdad? Y fue a nivel mundial. Esas son desencarnaciones colectivas, y como tal, podríamos llamar que son muertes naturales, pero de esa forma, todo trae un propósito. Ese tiene un propósito, que más adelante lo vamos a también a abordar, es propósito de esos tipos de muerte. Yo digo, yo prefiero 1000 veces irme de esta tierra y que ni siquiera que quede vestigio de mí,
¿estoy o no estoy equivocada? Bueno, tengo que decirle que está muy equivocada. Dígame, sí, ¿por Porque qué? decíamos que lo primero que tenemos que hacer es cuidar la vida. Segundo que hay que hacer es, pero como usted dice, ¿por qué me ocurren esas cosas? Saber que esas preguntas tienen una respuesta, tienen una razón de ser. 2 o 3, Dios no nos hace sufrir. Nunca. Un padre amoroso nunca nos hace sufrir a su hijo, nunca. Pero pasó el caso. Como decía Jesús, si ustedes, siendo tan malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, que de menos mi Padre que esté en los cielos. Pero, nunca lo va a hacer. Entonces, muchas veces decimos, Dios me hace pasar esto. No, no es Dios. Esas son, efectos de una causa que desconocemos. Por eso, al estudiar el espiritismo, nos damos cuenta que existe la ley de causa y efecto y la ley de la reencarnación, que nos dice que cada vez que venimos al mundo, porque venimos muchas veces, queramos o no, venimos muchas veces al mundo físico para aprender, para evolucionar, para superar todas nuestras faltas, nuestra comprensión, nuestra habilidad, todo eso, porque al final Dios nos proporciona la vida misericordiosamente de forma indefinida, infinita. No es cierto que al desaparecer el cuerpo desaparece el espíritu, no es cierto. Por eso es que las personas y la misma doctrina nos llama a estudiar las leyes para conocer el plano espiritual y tener comunicación permanente y conscientemente con el plano espiritual para conocer mejor la vida que está transcurriendo en este momento, las razones de las cosas que nos ocurren, de los problemas, todo lo que ocurre, y de esa manera atender los problemas y resolverlos. Entonces, por eso decía, yo traje a colación el término de la expresión de una persona. Él lo decía de una forma así sonriente, todo como en broma, pero realmente muchas veces pensamos así. En alguna situación muchos pensamos, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no quiero estar aquí. Todos pasamos por esa situación. No le tengo son miedo. Situaciones, no le tengo miedo a la son muerte. situaciones, digamos, de depresión, de alguna manera, porque todos pasamos por esas situaciones. Unos más, otros menos. Pero casualmente este programa, estas ponencias traen el objetivo principal de entender esas cosas, que todo tiene una razón de ser y todo tiene solución. Hay manera de atenderlo. Obviamente, como decía, fíjense bien, el maestro decía, sí, escucho. Conoced la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Primero, libre de prejuicio, libre del miedo, porque el miedo es el que nos congela y nos bloquea, no nos deja avanzar. Libre de los temores, de las dudas. No libre de, como creía ciertos discípulos o ciertos personajes del tiempo de Jesús, que lo iba a liberar de cierta esclavitud, de cierto imperio político. No, lo iba a liberar al conocer la verdad del imperio de la maldad, digamos, del miedo que nosotros mismos dejamos que se desemboque, ¿verdad? Y que eso obviamente trae consecuencias. Entonces, cuando nosotros actuamos con miedo, calificamos nuestra energía, nuestras vidas y la de nuestros seres queridos con mucha energía negativa, porque el miedo es la expresión más grotesca de la energía negativa. Y nosotros, nuestro deber es neutralizarla, cambiar, transmutar la energía de negativa a positiva. Entonces, Sí. ¿Quién castigó a Israel? Vuelvo a repetir. Dios no castiga, es que un padre no castiga. Entonces, ¿quién fue? Cuando castigamos, a ver, el padre que castiga, porque antes se castigaba más físicamente, con una faja, con una regla, que es por la misma ignorancia, pero luego nos damos cuenta que al castigar a un hijo de forma violenta, lo volvemos violento, o sea, estamos empeorando la violencia en el hogar. Entonces, por esa misma razón, esa práctica ya no se da y va desapareciendo, aunque existe en algunos lugares.
Otra cosa muy importante que la misma doctrina, el espiritismo nos explica, de que Jesús de Nazaret, el Cristo, vino y actuó como un profeta, era un profeta, pero también vino, o sea, él sigue siendo profeta, sigue siendo el Mesías, pero ya está en una situación diferente, más elevada, observando, guiando, inspirando a la humanidad siempre. Y esta doctrina, eso es lo que promueve, pero él no es Dios, él es un hijo del Creador. El Creador y sostenedor del mundo, del universo, del cosmos, es Dios. Y Jesucristo es su hijo, un enviado de él para esta tierra, que es un granito de arena en el cosmos. Ajá. Eso significa de que si hay tanto mundo es decir, tanta arena en una costa, pues de la misma proporción habrá tanto mundo en el universo, en el cosmos. Volvemos a citar a Trimegistro: como es arriba es abajo, como es en lo visible, eso en lo invisible, la ley de correspondencia. O sea, ahí nos dice de que nosotros creemos creemos entender algunas cosas, pero muchas veces lo desconocemos, su origen, su funcionamiento y todo, y entonces se nos forma la creencia, algo que no es realidad. Entonces, pero eso no se da de forma negativa ni errada, no, es que eso es lo que corresponde en ese momento creer, porque muchas personas también se dicen llamar dioses, pero son dioses con D minúscula, ¿verdad? Escucha bien, pero es una forma de llamarlo perfecto en una cosa de lo que él hace. Puede ser un buen orador, puede ser un buen filósofo, puede ser un buen ingeniero, excelente ingeniero, lo que sea. Entonces le llaman, o un excelente administrador de dinero, y le llaman el dios del dinero, el gurú del dinero, le decía ahora sí. Le dicen eso. Entonces son términos que se utilizan, pero son términos entre comillas, que se deben de observar realmente para diferenciar. Volvamos al punto. Dios es el Hijo de Jesucristo, es el Hijo de Dios, es un enviado a la tierra, ¿ya? Y Dios, el Creador, el sostenedor, es el que sostiene nuestras vidas. Sí. Es un ser que inclusive no lo hemos llegado a conocer. Hablamos de él por referencia, de forma relativa, porque nuestra conciencia, nuestra inteligencia, a este grado de evolución que tenemos, no nos permite conocerlo todavía. Entonces, a medida que vamos avanzando, y por eso mismo se existen las múltiples vidas en el mismo planeta o en otro, para expandir la conciencia, para aumentar nuestra inteligencia, nuestra percepción de la vida, e ir conociendo más a Dios, hasta llegar en algún momento tan alto, quizás como Jesús, que Él lo comprende quizás más que nosotros. Entonces, ¿quién castigó al pueblo de Israel por violentar las leyes y no escuchar a Moisés y no esperar a Moisés? La ley de causa y efecto. Cuando una persona idolatra el físico y hace becerros de oro, que es muy bíblico eso, y muy antiguo, está dándole la espalda a Dios, le está dando la espalda a sus profetas, como Moisés, como Jesús. Entonces, cuando una persona le da la espalda a la ley de Dios, a Dios mismo, trae consecuencias, porque es como que usted quiera manejar un vehículo en sentido contrario y de retroceso, en una vía, en una autopista donde pasan miles de vehículos livianos y pesados. ¿Qué va a pasar con ese que va así en sentido contrario y de retroceso? No va a ocurrir mucho. Entonces, eso se llama causa. O sea, ellos son castigados porque sus conciencias provocan ese castigo. Eso se llama ley de causa y efecto. Ellos provocan esa ley, ¿verdad? Dios se encarga de sostener esa ley, hacerla funcionar, la ley, y de recibir las consecuencias de sus actos a los espíritus que
desconocen la ley o que le dan la espalda, definitivamente. Eso es o sea, lo que se llama castigo no es más que la consecuencia de un acto. Es el efecto de una causa. Nosotros como espíritus somos generadores de causa. Nosotros podemos generar un mundo de paz, pero la paz tiene que entrar primero en nuestras conciencias. ¿Cómo sabemos que un espíritu descansa en paz? ¿Cómo sabemos? Ya lo hemos dicho. Existe una escala espírita donde están los espíritus inferiores y están los espíritus superiores, ¿verdad? Y se dice que de la escala media hacia abajo pertenece a los espíritus errantes, que son los espíritus que andan buscando toda oportunidad para crecer y para encarnar en cualquier momento. Entonces esos son los que andan, digamos, en esas condiciones, y como la misma ley lo dice, por sus frutos los conoceréis, que no es más que la ley de correspondencia. Sí. Si esa persona era un asesino, va a andar en ese umbral donde están todos los asesinos. Entonces, perfectamente. ¿Y si era bueno? Si era bueno, tiene que andar en el umbral donde están los buenos, porque es lo que corresponde. Ley de correspondencia. ¿Usted cree cuando dice Jesús y volveré a juzgar a vivos y muertos? Sí, pero Jesús, el maestro, el profeta, está siempre con nosotros. O sea, hay una canción que dice, una canción cristiana que dice que Él está con nosotros, pero no lo conocemos. Con nosotros está y no le conocéis. Entonces esa canción nos debe de hacer reflexionar. Él está con nosotros, ¿sí? Porque está en espíritu y en verdad. Sí. No está en el físico, en espíritu y en verdad. Y nos ilumina, nos protege. Está con nosotros, Eso me consta que no. Pero entonces, nosotros desconocemos eso. Muchas veces no queremos saber nada de Él. Y Él nos sigue hablando todavía al oído. Y está con nosotros. Esa segunda venida se da en cada uno de nosotros cuando lo reconocemos a Él. No cuando lo reconocemos, como dice alguien por ahí, como nuestro Salvador personal. No, es que el Salvador personal somos nosotros. Nosotros vamos a salvarnos. ¿Cómo? Como el Maestro Jesús nos dijo que tenemos que vivir la vida. Él nos muestra cómo debemos de vivir. Pero quienes son encargados de salvarse somos nosotros. ¿Pero salvarse de qué? Ya dijimos. Salvarse de las consecuencias malas. De ir al umbral negro, oscuro, tenebroso, con otro tipo de compañía que no nos gusta y que nos van a decir, nos van a increpar todo lo mal que hicimos en el mundo físico, ¿verdad? Entonces nos va a salvar de esa situación, no nos va a salvar de otra cosa que nosotros creemos o que nos conviene, no, de lo que corresponde. ¿Entiendes? ¿Está bien clara? Mire, vamos a terminar ya son las 12, podemos... No sé, Benjamín. 8 minutos. ¿Está bien? Vamos a cerrar y quiero decir lo siguiente. ¿Por qué hay temor a la muerte? La creencia en la inmortalidad, miren qué cosa más antagónica podemos decir. La creencia en la inmortalidad está en nuestra conciencia, en nuestra intuición. Entonces, y está generalizada. Pero por esa razón es que nosotros le tenemos miedo a la muerte. Dice, ¿a qué se debe pues que entre los que creen en la inmortalidad del alma se encuentre aún tanto apego a las cosas de la tierra y un temor tan grande a la muerte? Es la pregunta que le hacen los espíritus, Allan Kardec le hace a los espíritus, y los espíritus dicen, la causa del temor a la muerte es primero el instinto de conservación que todos tenemos, siempre andamos buscando cómo cuidarnos, ¿verdad? Falta de comprensión de la vida futura. Eso es importante, porque no sabemos qué nos depara mañana y cómo va a ser, pero si conocemos las leyes, podemos inferir qué nos va a pasar mañana y cómo vamos a estar en ese momento. 3. Sentimiento de separación eterna. Creemos que estamos separados totalmente de Dios Padre, creemos que estamos separados de Jesús, el Cristo, el profeta, y que un día va a venir por segunda vez. O sea, ese sentimiento de separación que siempre tenemos nos hace tenerle miedo a la muerte.
Ahora también porque en la costumbre de las creencias cristianas inclusive, existen ceremonias lúgubres de lamentos y desespero. Muchas veces alimentamos la situación de dolor del fallecimiento de una persona, y muchas veces en Nicaragua existía eso, en Granada existía que en algunos funerales contrataban a plañideras, le llamaban. Los plañideras eran las personas que se encargaban de ir a llorar porque había que hacer la ceremonia, llorando y haciendo todo eso. Entonces eso es lo que viene a marcar nuestra vida y a creer que la muerte del cuerpo físico, entiéndase bien, del cuerpo físico, porque el alma, el espíritu no muere, no. ¿Verdad? Es digamos, además de lastimera, es tenebrosa, es terrorífica. Es porque desconocemos esa realidad. Ahora, ¿por qué no temer a la muerte? Ahora lo vamos a decir. La doctrina espírita cambia enteramente la manera de encarar el futuro. La vida futura no es ya una hipótesis, sino una realidad. El estado de las almas después de la muerte no es ya un sistema, sino el resultado de la observación. El velo fue levantado. El mundo espiritual nos aparece en toda su realidad práctica. No son los hombres que lo descubren por el esfuerzo de una concepción ingeniosa. Son los mismos habitantes de ese mundo que nos vienen a describir su situación. ¿De quién estamos hablando? De los espíritus desencarnados. Ellos nos vienen a decir. O sea, si queríamos saber algo de la muerte, ellos que ya no tienen ese cuerpo físico, porque ya falleció, ya fue enterrado, ya no existe, ellos que ya no tienen ese cuerpo físico, lo vienen a hacer en espíritu y en verdad, y de forma audible y también visible. Y para eso es que se necesitan los medios debidamente entrenados y certificados. Pero yo no le tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? Lo último. ¿Por qué no le tiene miedo? ¿Por qué no le tengo miedo? Ajá, esa es una muy interesante pregunta. Vamos a contestar sencillo. Primero, porque usted está consciente de la realidad espiritual. Está consciente de la realidad espiritual, además de que tiene algo que a muchas personas nos hace falta: valentía. Realmente para estar en este mundo se necesita valentía. Una de las cosas que nosotros le pedimos a los espíritus, a nuestros ángeles y ángeles guardianes y todo, y al mismo Maestro Jesús, es que nos dé valentía para encarar la vida, porque se necesita valentía, resignación y fe para realmente enfrentar todas las vicisitudes, todos los retos de la vida, todas las pruebas duras de la vida, que corresponde, que debe ser así para el avance de cada uno de nosotros, moral y espiritualmente. Oración de cierre, hermano Leonel. Amado Dios, te damos las gracias en esta tarde de este 8 de junio, este número que representa el infinito, este número 8, como es el día de hoy, en donde este número está simbolizado por dos esferas, una arriba y otra abajo, y un camino eterno, si nos ponemos a caminar en esa formación del 8. Amado Padre, te damos las gracias por saber, porque hoy hemos develado en este territorio lo que hay después de esta separación física, sabiendo que la vida es eterna, sabiendo que como eterno eres tú, eterna es la existencia de cada uno de nosotros. Te damos las gracias por permitirnos estar aún en este cuerpo lleno de imperfecciones, en busca de esas perfecciones, para poder un día estar cara al menos de tu Hijo amado Jesús y de nuestro modelo acá en la tierra. Grandes son tus misericordias, por cuanto siempre está al cuidado de cada uno de nosotros
unos viviendo en paz, en armonía, otros en desarmonía, pero aún así buscan plácidamente esa melodía, esa luz, esa vibración para encontrarnos con aquellos seres queridos que desde ese mundo espiritual también nos añoran como nosotros los añoramos a ellos por haber partido antes que nosotros. A ese paseo, podría decir yo, a ese lugar lleno de bondad, lleno de amor, lleno de esperanza, así también lleno de tu misericordia para enviar de nuevo a encontrar y a perfeccionar el espíritu de aquellos que no pudieron encontrar consuelo, amor y esperanza al tránsito por este camino terrenal. Gracias, Padre, por acercarse ese momento de luz, siendo el mediodía y siendo la medianoche en otros puntos del planeta, y siendo mediodía en nuestro Nicaragua bendita, llena a todo el planeta de tu luz. Gracias, Padre, porque nos has escuchado.